Ahí en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Dice así: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, hay algo que nunca debemos olvidar, y que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita para dar testimonio, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesús. Y en ella nosotros, ¿cierto?, encontramos la guía para nuestras vidas. Si hay algo que está pasando hoy día en la sociedad, es que está dejando de lado la Biblia, está dejando de lado la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los principios de Dios. Y todo lo que pasa, todo lo que vemos negativo, no solo nosotros, la gente que no es cristiana también se da cuenta que el mundo está cada día peor. Y eso nos da a nosotros la oportunidad siempre de conversar y decir que Dios siempre quiso que la humanidad estuviera bien. Dios siempre espera, ¿cierto?, con los brazos abiertos a aquellos que quieren volver a Él. Ese es el testimonio que Dios dejó al mundo, su palabra. En muchos libros de la Biblia se dice claramente cuál es el propósito de escribir y de dejar este testimonio. Recuerden que en tiempo antiguo la escritura no es como ahora. Hoy día es fácil escribir algo, ¿cierto? Pero en el tiempo antiguo, para escribir se necesitaba días, meses, materiales que eran carísimos. Más aún, casi nadie sabía leer ni escribir, entonces no era tarea sencilla. Es por eso que hoy día la mayoría de los estudios que se hacen descubren que primero tuvo que haber algo, como le llaman la tradición oral, que se transmitía de generación en generación este mensaje. Y en algún momento alguien lo escribió, lo empezaron a escribir, y dicen los estudiosos que alguien hizo en algún momento una recopilación de todos estos escritos. Y ya para el tiempo de Esdras, ya aparece la Biblia tal, el Antiguo Testamento tal como lo conocemos hoy. Pero antes de eso, eran recopilados textos, textos por ahí que se fueron reuniendo. Pero ahí en Éxodo 40:20, por ejemplo, dice: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó varas en el arca, y encima de él el propiciatorio sobre el arca. El testimonio era la ley. Y dice que Moisés toma esta ley, ¿cierto?, escrita con los dedos de Dios, y lo pone dentro del arca del pacto, para testimonio. En Éxodo 24:7 dice: tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. En Deuteronomio 31:24-26 dice: y acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, y dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto, vuestro Dios, y allí esté por testigo contra ti. La idea de Dios es dejar una huella escrita. El otro día hablábamos con mi cuñado de los materiales que se ocupan hoy día para dejar huella. No sé si usted tiene CDs o DVDs todavía, o cassette. Alguien que levante la mano, que ponga ahí. ¿Quién tiene cassette todavía? Yo por aquí. Tiene cassette. Porque nosotros, yo me acuerdo todavía de los cassettes. Después vinieron los CD, los DVD, y uno guardaba cosas ahí, música, ¿cierto? Generalmente música. Después los DVD se pudo guardar documentos. Pero ¿sabe lo que el DVD tiene un ciclo de vida de 10 años? O sea, un DVD o un CD va a durar 10 años y de ahí empieza a deteriorarse. Incluso antes podría morir un DVD o un CD. Entonces, se pierde la evidencia. Una cinta tiene un ciclo de vida de 100 años. Una cinta puede durar 100 años ahí, y mantener lo que usted tiene guardado ahí, una música, un video, 100 años.
Los más antiguos escribieron en la roca. Ahí no se borra nunca. Todavía encuentran, ¿cierto? Esos dibujos que hicieron los antiguos en la roca. Pero en ese tiempo se hacía en estos papiros que también tenían una larga data y duración, si es que se mantenía fuera del contacto del agua, ¿cierto? Sin oxígeno, y por eso lo echaban no me acuerdo cómo se llama, pero eran unas cosas de greda, donde echaban estos escritos. La idea de Dios es que esto permaneciera para testimonio a las naciones, la Biblia, y así fue hallada. Hoy día todavía se siguen encontrando rollos, todavía se siguen encontrando textos antiguos de la Biblia. Bien, lo importante de esto es que Dios tomó la iniciativa, no es algo de hombre. Lo que siempre nos dicen los no cristianos, que esto es algo humano. Pero ¿qué vemos nosotros en la Escritura? Que Dios tomó la iniciativa, porque Él dijo, Él ordenó que se dejara ese testimonio. Él escribió, cuando a lo mejor en ese tiempo no era tan relevante la Escritura, porque la gente no sabía leer, ni menos escribir. Pero ¿para qué lo dejó entonces? Si una cinta dura 100 años, un rollo de eso ha durado 2000 años, 4000 años. Entonces tenemos el deseo de Dios que esto permanezca. Entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Nosotros, ¿cómo sabemos qué es lo que Dios quiere? Pueden escribir ahí en el chat. ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere? ¿Puedo saberlo de otra forma que no sea la Escritura? ¿Qué es la autoridad para usted? ¿Qué es la El Señor autoridad? dejó su palabra. Su palabra. ¿Y qué es la autoridad, hermana Ivonne? ¿Qué es la autoridad o quién es la autoridad? No, la autoridad. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué significa ¿Qué es? autoridad? ¿Qué significa autoridad? Autoridad viene de autor. Viene de autor, viene de autor. ¿Sí, cierto? ¿Quién es la autoridad en la Escritura? Dios. Dios es el autor. Mire, cuando los estudiosos leen Génesis 1.1, se vuelven locos. ¿Qué dice Génesis 1.1? El primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay ningún libro en el mundo, no hay ningún texto en el mundo, ninguna evidencia de otro que diga para sí ser el creador de todo. Lo que descubren los científicos lo escriben ellos, no es que lo leyeron en alguna parte. El único texto que dice para sí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que se hace dueño de todo al tiro. Si Él creó todo, Él es el dueño de todo, es el autor de todo. Y eso ya, ese puro versículo da para predicar como 2 horas. Porque Dios es el dueño de todo. Y Él se dice para sí, mire, imagínense que alguien aparece y dice, en el principio creó Dios. En el principio Él fue el que hizo todo. Y se acabó. ¿Quién más creó todo? Díganme de alguien que diga que creó otra cosa. O algo de este mundo. Algún ser vivo que haya dicho, yo creé todo, yo hice todo. No se sabe. Pero aquí aparece un texto que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y resuelve el problema. Hay un salmo también, hermano Luis, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo todos. lo que en ella habita. Amén. Amén. Él es el dueño de todo. Y es por eso que no les molesta la Biblia. Les molesta porque aparece Dios como creador de nosotros, como nosotros criaturas de Dios, creados a su imagen y semejanza, como criaturas inferiores a Dios. Él es la autoridad máxima. Y en la iglesia, ¿quién es la autoridad máxima? Dios también. Dios. Pero Sí, Dios, se la dio, sí. se la dio en el libro de Mateo, dice, y toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién? A ¿Le dio esa Cristo. autoridad? A Jesús. Él es la cabeza de la iglesia, es la máxima autoridad. Bien, esto es lo que vamos a ver aquí ya es sabido. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo tratando de explicarle a los griegos,
bueno, en este caso los romanos, pero eran de cultura helénica. Los romanos también hablaban griego. Tratando de explicarles que todo lo que ellos veían, que todo lo que era visible desde la creación del mundo, todo estaba hecho por Dios. Y de modo que si ellos no sabían que Él lo había hecho, entonces no tenían excusa, que Dios era real. Porque todo lo que estaba creado daba testimonio de Él. Entonces, ¿nosotros sabríamos algo de Dios si Él no nos revelara eso? Si Dios no se mostrara, si Dios no hubiera aparecido nunca, si Dios no se lo hubiera aparecido a nadie, ¿tendríamos este testimonio hoy día? No. Tal vez también a través de las cosas creadas, Luchi. Sí, pero no tendríamos explicaciones. Estaríamos igual que los antiguos, los indígenas, que no tienen, ellos entienden que el cielo, la lluvia y el fuego y todo, ¿cierto? Es como una deidad o es manejado por una deidad, pero no saben y se inventan dioses porque no saben que eso es algo que los sobrepasa, algo superior, pero no le dan nombre. Y nosotros estaríamos igual, estaríamos sabiendo a lo mejor algunos, porque otros también dirían, no, esto todo se creó solo, pero algunos dirían, ¿cierto?, que hay algo detrás de toda la creación, hay un Dios. Pero todo lo que sabemos de Dios es lo que Él nos reveló, ¿ya? Solo conocemos lo que Él nos ha mostrado. Por lo tanto, hay cosas que todavía no sabemos. Y es por eso que en el libro de Corintios dice que en algún momento, ¿cierto? Cuando hoy día dice que vemos por un espejo, ¿cierto? Pero después vamos a ver cómo fuimos vistos. Vamos a ver todo, vamos a saber todo cuando estemos delante de la presencia del Señor. Pero todo lo que conocemos es poquísimo, yo me imagino, o sea, hay cosas que ni se imagina, ¿cómo va a ser la vida después de esto? Cuando todo esto termine, cuando Jesucristo vuelva. Hay cosas que no sabemos. Solo sabemos lo que Dios quiso que supiéramos. ¿Cómo sabemos que Dios es creador entonces? Por su palabra. Porque Él lo dijo en su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como dijo mi hermana Mercedes, ¿cierto? De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Cómo sabemos que Dios es juez entonces? Por su palabra. En Jeremías 25:31 dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Si la Biblia no dijera que Dios es juez, ¿sabríamos que Dios es juez? No lo sabríamos. No podemos inventar cosas, ¿cierto? Sabemos que no podemos ni agregar, ni quitar, ni cambiar, porque todo lo que sabemos de Dios ya está ahí escrito. Dios nos ha comunicado su voluntad. Y la revelación de Dios es humano-divina. ¿Por qué decimos que es humano-divina? ¿Por qué la revelación de Dios, lo que Él mostró o lo que Él se mostró, por qué decimos que es algo humano, pero también es algo de Dios, algo divino? Porque Jesús fue hecho carne. Amén. Pero ¿por qué podríamos decir que es humano esta revelación? Estamos hablando de la Biblia. Porque fue escrita por hombres, pero el autor es Dios. Así es, porque fue escrita por hombres en distintas culturas, en distintos idiomas, ¿cierto? De distintas realidades, pero fue movido por Dios, fueron movidos por Dios. Bueno, hay algunos aquí que le llaman a revelación general, que es la naturaleza, y lo otro la revelación especial, que es la palabra de Dios. Miren, yo les voy a mostrar algo. Aquí esto es un texto de la Escritura que es relevante para su salvación. Se lo voy a mostrar. No, no es relevante, es relevante para su vida cristiana. Quiero ver si alguien lo entiende. ¿Cuántos lo entienden? Está en griego. Está en griego. ¿Jesús o Dios hablaba griego? Arameo.
Jesús sí, hablaba griego Jesús y hablaba el arameo arameo, el griego, y ¿cierto? hebreo, Sí, sí, todo. sí. Si nosotros escucháramos a Jesús hablar en arameo, ¿le entenderíamos algo? No, no, no. No, po, no. ¿Cuál será el idioma de Dios, el idioma de los ángeles? Tampoco sabemos. Pero ¿saben lo que sabemos? Como dijo el ángel Gabriel a María, llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Y se hizo como uno de nosotros. Y habló como uno de nosotros. Para llegar a nosotros, Jesús se hizo como uno de nosotros. Y aquí esto es para que ustedes piensen también, porque a veces nos casamos con las versiones de la Biblia. Pero ¿cuál es la mejor versión? Yo le podría decir que la mejor es la que habló él, ¿cierto? Y obviamente las más antiguas son las mejores, pero no son entendibles, al menos para nosotros. Pero me gusta lo que dice en el libro de Hechos. Les oímos hablar, ¿cierto? Las maravillas de Dios, ¿en dónde? ¿En qué? ¿Se acuerdan de esa parte cuando dicen, cuando vino el Espíritu En sus Santo? propias lenguas, en sus propios idiomas. En nuestra propia lengua, en nuestra propia, les entendimos, le oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, que nadie se pierda. A veces nosotros nos casamos con las versiones y decimos, no, es que esta es la mejor versión. No, es que no, no, porque si fuera así, tendríamos que ir a los originales solamente. ¿Y quién lo entendería? ¿Cuántos serían salvos? Poquitos. Es por eso que Dios se revela. Y cuando se revela en una cultura, en un contexto cultural. Y lo que nosotros tenemos que entender, qué cosas son culturales y qué cosas son la verdad que no cambia. La palabra de Dios no cambia. Lo que es cultura cambia. Y no le tengamos miedo a los cambios culturales. Tengámosle miedo cuando la gente no crea en la palabra de Dios. No crea que hay que volverse a Dios. Cuando empieza a pensar que mentir es correcto o que robar es correcto. Cuando la gente se aparte de los mandamientos de Dios, pero no le tengamos miedo a los cambios de cultura, porque han habido muchos cambios en la cultura, pero no le tengamos miedo a los cambios. Tenemos que entender en este tiempo cuál es la voluntad de Dios para este tiempo, para nuestra cultura. ¿Cómo hacemos que esta palabra la entiendan, cierto? No los hermanos, porque los hermanos ya están salvos, sino que la entiendan los que no son salvos. Y no significa esto que vamos a rebajar los requisitos, sino que vamos a decir lo que Dios dice en su palabra. Que todos tienen que venir a Él, que Él ya murió en la cruz, que ya entregó su vida por nosotros, que su sangre pagó por todos nuestros pecados y que es necesario arrepentirnos de nuestra vida pasada para poder vivir esta nueva vida en Jesucristo. Ese es el mensaje, pero no tiene que ver con la cultura. Nosotros lo hacemos cultural porque nacimos en esta cultura, en esta forma de vivir. Nosotros somos de una forma, nos vestimos de una forma, cantamos, nos gusta la música de alguna forma, pero no nos casemos con la forma, tenemos que casarnos con el Señor y con su palabra. Bien, la revelación general, usted ya la sabe, ¿cierto? ¿Qué dice el Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A través de la creación nos damos cuenta que existe un creador. Dios está en todas partes. Pero Él no permite la adoración de las cosas creadas. Hay que separar Dios de lo que Él creó. A veces nosotros también adoramos lo que Él nos da. Él nos da algo, pero no para adorarlo. Hay algunos que siguen adorando la cruz y andan con crucecita para todas partes. Y ahí la cruz fue un instrumento, ahí donde murió el Señor, pero ya no está en la cruz. Otros van a Tierra Santa y traen tierra dicen, este es de la Tierra Santa de Israel, y la guardan como algo, ¿cierto? Como algo milagroso. O agüita santa, o cualquier cosa que nosotros a veces pretendemos darle, ¿cierto? Algo que no es. Solo Dios tiene poder. Por eso quise notar las imágenes de estas cosas que Él creó. Lo importante aquí es Dios, pero el ser humano como que necesita algo siempre, necesita sentirse acompañado por algo. Es por eso que
tendemos siempre a darle valor a las cosas, un valor que no tienen. Bueno, en la revelación general, Dios no permite excusa para reconocer que Él existe, pero carece del mensaje de salvación. Eso es lo que le decía yo. Sin la escritura, sin la historia del pueblo de Dios, no sabríamos que hay salvación para el ser humano. Dios nos diseñó con conciencia, la cual nos ayuda a decidir. Y ahí en Romanos 2, 14, 15 dice, por cuanto los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole y defendiéndole su razonamiento. Aquí está hablando de los que no conocen al Señor. El ser humano sí tiene conciencia, y si no respeta su conciencia, si viola su conciencia, está pecando, está en contra, y él sabe, el ser humano sabe cuando hace cosas en contra de su conciencia. Podemos hablarle a su conciencia, no podemos exigirle que cumpla los mandamientos de Dios, pero sí podemos hablarle a su conciencia. ¿Ya? Y aquí me acordé yo una vez que hice un ejemplo de la creación, de que Dios existe, y yo dije, imagínense ustedes encuentran un celular en la luna. Entonces vienen los científicos y dicen, no, eso obedece a miles de años de evolución. ¿Usted cree eso? Y después se me ocurrió este otro ejemplo. Mira, esa sonda se llama... se me fue el nombre, parece que es Voyager. Es una sonda que está en Marte, es un robot que mandaron para sacar fotos al suelo de Marte, y que está hoy día vigente, y está recorriendo el suelo de Marte buscando evidencia de agua, a ver si hay vida. Imagínese usted que alguien, digamos que existen vida fuera de la Tierra y llega ahí a Marte. Podría decir ahí un científico, este robot evolucionó del polvo se formaron ruedas, y después cámaras, y después antenas. ¿Eso podría ser lógico? Pero así piensan algunos seres humanos No. todavía. Ujú. Algunos seres humanos dicen, no, el ser humano se formó solo de la unión de células, de la evolución. Imagínense nuestros ojos, nuestro sistema respiratorio, circulatorio, nuestro sistema óseo, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema neuronal, ¿cierto? Cada una de las partes de nuestro cuerpo es un diseño. Hay un diseño. Es por eso que no puede haber sido creado solo. No se puede haber creado solo. Ese robot no se creó solo porque tiene un diseño. Hay una mente inteligente que lo diseñó para poder cumplir esa misión ahí en Marte. Dios nos creó con una misión aquí en la Tierra. Somos creación de Dios. Y la gente se atreve a decir que no, que todo lo que existe se creó solo. Es imposible, imposible. Con todo lo que existe. Imagínense el agua, ¿cierto? En el invierno, en las cordilleras o los montes más altos se llenan de nieve, después eso se derrite, genera los ríos permiten que se siembre en las planicies, que el hombre pueda cultivar, y después eso llega al mar, y después vuelve el ciclo, se evapora, vuelve la lluvia. Es un ciclo. El día es un ciclo de 24 horas, el mes es un ciclo, el año es un ciclo, y si no se cumpliera ese ciclo, ¿qué haría la escoba? Hay orden al menos en nuestra vida, en el universo. Entonces, si algo es azar, ¿cómo va a haber orden en el azar? Si se creó todo al azar. Bien, vamos a la revelación especial de Dios, que es su palabra. Mateo 28, 18. No sé si alguien lo tiene por ahí. Mateo 28, 18. Alguien que me acompañe. Todavía espero. Mateo 28, 18. Gloria. Voy. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es. Toda autoridad. Jesucristo recibió toda la autoridad de parte de Dios.
Bueno, Dios sabemos que se revela en la Escritura y en la persona de Jesucristo. Esa es la revelación especial de Dios. Dios se da a conocer revelando su carácter, su relación con el ser humano y su plan de salvación. La Escritura es Dios mostrándose al hombre, diciéndole qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo es Él, cómo quiere que seamos nosotros, cómo quiere que el ser humano guíe su vida. Y finalmente, ¿cómo podríamos liberarnos de esta condenación que tiene hoy día el ser humano? El plan de salvación. Juan dijo en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, pero al unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Jesús es la cara visible de Dios. Y esta revelación se fue dando en forma progresiva. ¿Qué significa progresivo? Que Dios no le podía haber dicho a Abraham, ¿cierto? Originalmente, diciéndole, mira, hay infierno, te voy a hablar de los ángeles, te voy a hablar de los demonios. Cuando Dios llama a Abraham, con suerte le alcanza a decir que Él es el único Dios y que no hay otro. En un mundo que era politeísta, en un mundo que creía en muchos dioses, Dios le dice que es único Dios, pero no podía decirle todo, porque no hubiera entendido. Es por eso que dice que la Escritura es progresiva. La revelación de Dios es progresiva. Dios se va revelando, ¿cierto? Primero se muestra como el Dios creador, formador de todo, de las naciones, de las personas. Después Él forma un pueblo. De ese pueblo que llama a Abraham, nace la nación de Israel. Dios les da un rey, ¿cierto? Y a través de ese rey les dice que va a venir un rey, ¿cierto? Que va a gobernar para siempre. Que no se aparten, porque si se apartan, van a sufrir las consecuencias. Y el pueblo se aparta y sufre las consecuencias. Y vienen los profetas y le empiezan a recordar los profetas que lo que quiere Dios de su pueblo, qué es lo que Dios va a hacer, que algún día va a venir este rey eterno. Y los profetas, ¿cierto?, llaman al arrepentimiento al pueblo hasta que el pueblo, ¿cierto?, entiende y vuelve a su tierra. Y nuevamente se hacen cautivos, ¿cierto?, de los griegos, de los romanos, hasta que llega ese día que viene Jesucristo al mundo, y el rey se hace visible. Y en Jesucristo se cumple todo lo que estaba escrito. Eso es revelación progresiva. A pesar de eso, Jesús dice en Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la podréis sobrellevar. O sea, hay cosas que todavía nosotros no vamos a ver. ¿Cierto? Eso es la revelación progresiva. Jesús cumplió, dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a eliminar la ley, yo vengo a cumplir, dijo. Es por eso que el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios. Claro, y si uno lo lee, si uno no ha leído el Antiguo Testamento, no sabe qué es el Cordero de Dios. ¿Qué es el Cordero de Dios? ¿Qué? ¿Cuál Cordero? Pero en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Uno entiende cómo Dios perdona a su pueblo. ¿Cuál es la forma? Le entregó una fórmula, los sacrificios. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermano, Jesús es la plenitud de Dios, es la plenitud de la revelación de Dios. Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel el que el Hijo quiera revelar. Porque Jesús también entregó el mensaje, pero no todos le creyeron. No todos le creyeron. Mas a todos los que le creyeron, ¿cierto?, fueron hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, porque le creímos. Porque este mensaje primeramente vino a ellos, a los judíos, al pueblo de Dios, pero ese pueblo lo rechazó, pero Dios ya tenía el plan trazado desde el inicio de la creación. Dios quería que todo el mundo le conociera, que todo el mundo fuera salvo. Bien, miren, la Biblia
En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso dice Pedro, que esto de la Escritura no fue idea de hombres, ni tampoco es para interpretación privada, para que yo crea y diga lo que dice, sino es para que todo el mundo entienda lo que Dios quiere. Esto no fue traído por voluntad humana, sino que estos santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el tema central de la Biblia, si usted la lee de tapa a tapa, va a entender que es la redención del ser humano. Y ahí está lo que decíamos antes. Es humano-divina porque está escrita por hombres, 66 libros, más de 40 autores, en un periodo de 1600 años, distintas culturas. ¿Y por qué nosotros decimos que es divina? Porque aquí mismo Pedro está diciendo que es inspirada por Dios. Estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? En 2 Timoteo 3:16, Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, está hablando del Antiguo Testamento, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos que es inspirada por Dios? Porque habla de las obras de Dios. Ahí debería decir las obras de Dios. Lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho, cómo Dios se reveló al ser humano. Están los mandamientos que Dios nos dejó y nosotros entendemos a través de esto que Dios quiere lo mejor de nosotros, que Dios nos ama. Cuando Él nos entrega sus mandamientos es porque nos ama, porque quiere que nos vaya bien. Es inspirada por Dios porque vemos también que Dios interviene en la historia humana. Y aún hay evidencia de eso, ¿no? ¿Es la palabra de Dios? Para nosotros claramente. Las evidencias internas para nosotros son claras, nosotros las creemos. Efesios 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos, la intención del corazón. Para nosotros esto es real, porque lo vivimos. En la escritura completa uno ve que dice que Dios ordena escribir. Así ha dicho Jehová. Vino palabra de Jehová a mí, ¿cierto? Escribe. Escribió con su propio dedo. Y externamente, fuera de la escritura, sabemos, ¿cierto? Porque hay la influencia de la Biblia está en toda la sociedad, en todo el mundo está la influencia del cristianismo. Las dos religiones más grandes dicen que son el cristianismo y el islamismo. Y parece que la tercera es el budismo, me parece. Pero la influencia de la Biblia está en todo el mundo. Usted donde vaya, el país que vaya, va a ver la influencia del cristianismo en esa cultura. La arqueología, la historia, la ciencia, todo está permeado por el mundo cristiano. Hoy día quieren eliminarlo. Hoy día la gente cree que puede eliminar lo que es cristiano. Yo hace un tiempo atrás, no sé si lo recuerdan, Camila Vallejo lanzó una iniciativa de ley, junto a otros, de hacer un Estado laico, de eliminar todas las cosas cristianas del Estado, del país. Sacar, ¿cierto?, las cruces, al menos de los lugares que son públicos. Y yo pensaba y decía, esta tipa, ¿cómo va a borrar la calle San Pablo? ¿Le va a cambiar el nombre? ¿Cómo le va a cambiar el nombre a la ciudad? Santiago, hermano de Jesús. Santiago, San Jacobo, que el nombre Santiago viene de San Jacobo. Y yo decía, ¿cómo le va a cambiar el nombre a Santiago para borrar la evidencia de un mundo cristiano? ¿Han pensado en eso, no? ¿Y cuántas cosas más que están ahí en la historia de la humanidad? Los hospitales tienen una cruz cuando uno los ve desde lo alto, la Cruz Roja. Tantas instituciones creen que llegar y borrar el nombre de Dios de todas partes no es sencillo lo que quería. ¿Quiere opinar? ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? ¿Alguien quiere opinar?
Abre los micrófonos. Dele nomás, Luis, está bien, clarito el tema, muy bueno. Clarito el tema. Bien, gracias, Gloria. La Biblia imparte vida, empodera a los que creen. ¿Cuántos millones de cristianos hay en el mundo? Ya, no creo en Dios. Pero ¿cuántas personas dicen que han recibido, ¿cierto?, un milagro de parte de Dios, que han sentido la presencia de Dios, que Dios los ha llamado, que Dios ha cambiado su vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos se necesitan en un juicio para decir que Dios sí existe, que Dios es real? ¿Usted estaría dispuesto a dar testimonio de que Dios es real? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Que solo lo sabe usted. ¿Y cuántas personas podrían decir lo mismo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Eso es una evidencia fuerte, pero el mundo se enceguece, el mundo quiere acallar esto, porque hay mucha evidencia de parte de Dios. Y llegamos al tema de la autoridad de la Biblia. ¿Tiene autoridad la Biblia? Sabemos que Dios, ¿cierto?, es dueño de todo, que Jesucristo es la autoridad máxima de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Pero no tenemos a Jesucristo hoy día, porque Él, ¿cierto?, está en los cielos, intercede por cada uno de nosotros y dejó su Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cómo guía entonces Dios a su iglesia? Mire, la autoridad de la Biblia es el único libro con origen divino. Y cuando decimos origen divino, es porque dice la misma Biblia que Dios dijo, Dios mandó, Dios ordenó, Dios hizo, Dios llamó. Es por eso decimos que tiene origen divino, porque Dios está ahí, obrando, llamando, hablando con el ser humano. Por lo tanto, la autoridad. Así es. En la tentación, ¿qué respondió Jesús? Las tentaciones que el diablo le hizo. Uy, pero estáis muriendo de hambre. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. ¿Qué está haciendo Jesús? Está validando la escritura. Validando lo que Dios ya había escrito, lo que Dios ya había establecido. Dijo él que vino a cumplir todo lo que estaba escrito. ¿Se acuerdan cuando va caminando con los de Emaús? Dice, desde, ¿cierto?, le empezó a explicar desde Moisés todo lo que la escritura decía de él. Oh, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Mire, esa escritura da testimonio de Jesús, ese Antiguo Testamento. Y aquí está el tema del Nuevo Testamento, porque hasta aquí uno mira los textos y todos apuntan hacia el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Que fue escrito después que murió Jesús, después que resucitó. Y probablemente apareció muchos años después. Los apóstoles también escribieron por mandato de Dios. Mire lo que dice Gálatas 1:12. Este es Pablo, dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo de este mensaje? Que no es de hombre alguno, él no lo recibió de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este mensaje, estas cartas que escribía Pablo, él está en esas, cuando él hablaba y entregaba el mensaje, él decía, esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Nosotros sabemos, ¿cierto? Porque cuando Jesús resucita, dice que los envía a sus apóstoles.
ahí en Juan 20, 21, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Entonces, como Dios envió a sus profetas en el Antiguo Testamento para que vayan y dijeran al pueblo, a los reyes, su palabra, su mensaje, asimismo Jesús, el Rey, envía a sus apóstoles y les dice, vayan. Como el Padre me envió, así yo también los envío. Y sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Y cuando habla de eso, nos dice que el Espíritu Santo estaba en los apóstoles, por lo tanto, el Espíritu Santo los dirigió para escribir, ¿cierto?, el Nuevo Testamento. La Biblia, el profeta mayor, dice mi hermana Fresia. Podríamos decir que sí, es la Biblia la que manda. No es lo que diga, porque alguno va a llegar y va a decir, a mí Dios me dijo esto, Dios me dijo esto. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros cuando alguien diga eso? Tenemos que contrastarlo con la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? La Biblia transmite el poder de Dios que transforma al creyente. Hebreos 4:12, ya lo habíamos leído, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Esa es la Escritura. Entonces, si sabemos que Jesús es el Señor, dueño de todo, tiene toda la autoridad dada por Dios, todos los cristianos estamos de acuerdo que Jesús es el Señor. Entonces, ¿cómo Jesús gobierna y guía a la iglesia? Con la Escritura. Esa es la guía. Jesús gobierna a la iglesia con la palabra, con su palabra, con la Escritura. Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque son ellas las que hablan de mí y dan testimonio, ¿cierto?, de mí. Jesús se sometió al Antiguo Testamento, porque él, si usted lo lee en la mayoría de los textos donde le preguntan a él dice que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de parte de él. Y él dispuso el Nuevo Testamento, porque él envió a sus apóstoles y les dijo, el Espíritu les recordará, ¿cierto?, lo que han de decir cuando sea necesario. Jesús es nuestro Señor. Y Jesús no contradijo la Escritura. Es más, Él la cumplió. Por lo tanto, la Escritura tiene autoridad. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Escudriñar las Escrituras. Porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor. Jesús es el Señor. A Él le pertenece toda la autoridad. Pero Él reconoció la autoridad del Antiguo Testamento y dispuso el Nuevo Testamento. Dios gobierna a su iglesia a través de la Biblia, aunque a algunos no les guste. Ahora, si la Biblia es tan importante, ¿cuánto la leemos? ¿Cómo la estamos leyendo? ¿Cuándo la estamos leyendo? La Biblia es el testimonio escrito de la voluntad de Dios para todo el ser humano. No solo para los cristianos, también para todos los seres humanos, para que todos vengan a Él.